Imagina esto. Jude Bellingham, el chico de oro que parecía inmortal en el Bernabéu, se planta frente a un micrófono en Wembley con esa mirada de quien acaba de firmar su propia sentencia de muerte deportiva y suelta la bomba que nadie, ni en sus peores pesadillas colectivas, vio venir. No hay vuelta atrás, dice, con esa voz calmada que corta como un cuchillo afilado en la mantequilla de los sueños madridistas. Y en ese instante, el mundo del fútbol se detiene, porque Bellingham no está hablando de un partido perdido o un gol anulado, está confirmando lo impensable. Su cuerpo, esa máquina perfecta que ha devorado defensas enteras, le está traicionando de una forma que ni los médicos del Real Madrid pudieron prever. Una lesión crónica en la rodilla, agravada por el ritmo infernal de las últimas temporadas, que lo mantendrá fuera al menos un año, y que podría, solo podría, acortar su carrera en la élite antes de los 30. La peor noticia para un club que vive de prodigios como él, y que ahora se enfrenta a un vacío que ni Mbappé, ni Vinicius, ni el mismísimo Ancelotti podrán llenar del todo. Pero vayamos paso a paso, porque esta historia no empieza en un estadio inglés bajo la lluvia. Empieza en las calles de Stourbridge, un rincón gris de Inglaterra donde un chaval con ojos de halcón y piernas de resorte soñaba con ser más que un simple futbolista. Jude Bellingham no es un producto de academias relucientes ni de padres con contactos en la FA. Es el fruto de una perseverancia que huele a barrio obrero, a campos embarrados donde Balón es tu único amigo y el entrenador, un tipo curtido que grita más que un hincha en la grada. Nacido en 2003, en esa ciudad industrial que parece salida de una novela de Dickens pero con wifi, Jude creció pateando latas antes que balones de cuero fino. Su padre, Mark, ex policía y jugador semiprofesional, le metió en el cuerpo la disciplina de quien sabe que el talento solo abre puertas, pero el sudor las mantiene abiertas. A los 8 años ya estaba en las categorías inferiores del Birmingham City, no por enchufes, sino porque el chaval corría como si le persiguiera el diablo y marcaba goles con una precisión que hacía que los ojeadores se frotaran los ojos. Era como ver a un león enjaulado que de repente encuentra la llave. Me contaron una vez en un pub de Broome, donde los Blues aún lo veneran como a un santo laico. Pero el fútbol inglés no es para románticos, es un molino que tritura talentos. A los 16, Jude ya debutaba en la Championship, una liga donde los hombres se hacen o se rompen. Y él, con su 1,90 m de puro nervio, se hizo. 11 goles en su primera temporada completa, asistencias que cortaban el aliento y una madurez que desconcertaba a rivales el doble de viejos. Los grandes clubes olfatearon la presa: Manchester United, City, Liverpool. Pero Jude, con esa astucia que parece innata, eligió el Borussia Dortmund en 2020, por 70 millones que sonaban a locura para un crío de 17. Alemania lo recibió como a un invasor bienvenido. El Signal Iduna Park, ese coliseo amarillo donde el muro de las pies suena a trueno humano, se convirtió en su patio de recreo. Bajo el mando de Edin Terzic, Bellingham no era un mediocampista. Era un híbrido, un box-to-box que robaba balones en su área y los plantaba en la red contraria como si midiera el campo con un láser. Temporada tras temporada, acumuló números que harían sonrojar a veteranos. 30 goles en todas las competiciones en su paso por el BVB, títulos de Bundesliga rozados con las yemas, y una Champions donde bailaba entre gigantes como si fueran postes de entrenamiento. Pero lo que realmente lo catapultó fue su cabeza, no solo goles, sino liderazgo. A los 19, ya era capitán en partidos clave, calmando a un vestuario lleno de egos teutones con palabras que pesaban más que sus tackles. Jude no juega, dirige, decía Klopp una vez, con esa envidia sana que solo un ex-Dortmund puede permitirse. Y entonces, en 2023, el Real Madrid entró en escena. Florentino Pérez, el arquitecto de imperios blancos, no negocia con sueños, compra realidades. 203 millones de euros, un contrato hasta 2029, y la promesa de ser el heredero de Zidane, Modric y compañía. Nadie lo esperaba tan pronto. El Madrid acababa de perder a Benzema, de lidiar con un Vinicius en ascenso y un Rodrigo que pedía minutos. Pero Bellingham llegó como un misil, y el Bernabéu, ese templo caprichoso, lo abrazó desde el primer toque. Su debut en la Supercopa de Europa contra el United fue poesía en movimiento. Gol en el minuto 90 y un gol en la prórroga, como si el destino le debiera favores. La temporada 2023 a 2024 fue su coronación. 23 goles en Liga, 15 asistencias, un hat-trick al Barcelona que aún duele en el Camp Nou como una resaca eterna. Ancelotti, el mago italiano que sabe domar fieras, lo moldeó en un rol que nadie anticipaba. Falso 9, pivote organizador, incluso lateral en emergencias. Es como tener a un Ferrari en un garaje de bicicletas. Bromeaba Carleto en prensa,
y no mentía. El Madrid ganó la Liga con él como pulmón, la Champions rozada pero con exhibiciones que recordaban al Madrid de los Galácticos, y una Copa del Rey que selló con un penal que besó el travesaño antes de besar la red. Pero detrás de los focos, el precio se acumulaba. El calendario del Madrid es un maratón con obstáculos, 60 partidos por temporada, viajes transatlánticos, presión que aplasta a hombros. Bellingham, con su ética de hierro, jugaba todo, 90 minutos por partido, recuperaciones que lo dejaban hecho polvo en el vestuario. Los médicos advertían, «Descansa, Jude». Él sonreía y respondía, «El Madrid no descansa». Ironía del destino. Esa frase que sonaba a himno se convertiría en su epitafio temporal. Entramos en la temporada 2024 a 2025 y el Madrid parecía invencible. Mbappé ya estaba adaptado, un killer francés que cazaba goles como un depredador en la sabana. Vinicius, con su regate endiablado, era un puñal constante. Y Bellingham, el pegamento, tejía jugadas que parecían ensayadas en un laboratorio suizo. El equipo encadenó victorias. Un 5-0 al Atlético que dejó a Simeone mascullando excusas. Un clásico donde Jude asistió 3 goles y casi marca el cuarto con un tiro que rozó el poste como un susurro. La afición, esa marea blanca que inunda el Bernabéu con cánticos que erizan la piel, lo bautizó el Rey de la Castellana. Un título que pesa más que la camiseta. Pero en octubre, durante un partido contra el Girona, algo crujió. No fue un tackle brutal, ni un choque con un defensa torpe. Fue sutil, un giro en el mediocampo que nadie vio, pero que Jude sintió como un rayo en la rótula. Salió cojeando, pero volvió en una semana, porque el Madrid no para y el menos. Los rumores empezaron a filtrarse. Inflamación, fatiga acumulada, nada grave. Los fans lo aplaudían más fuerte, como si su dolor fuera el combustible de la máquina. Pero en privado, los escáneres contaban otra historia. Una microfisura en el ligamento colateral, agravada por un historial de sobrecargas que databa de sus días en Dortmund. Los especialistas, esos sabios con bata blanca que ven huesos como mapas del tesoro, diagnosticaron lo obvio. El cuerpo de un atleta de 22 años no está hecho para 65 partidos al año sin pausas. Aquí es donde la ironía se clava hondo. El Real Madrid, club de reyes y leyendas, ha visto caer a titanes. Di Stéfano con sus rodillas de cristal, Ronaldo con sus misteriosas lesiones, incluso Casillas con un infarto que paró el mundo. Pero Bellingham representaba la nueva era. Inmortal, incansable, el antídoto al envejecimiento de un equipo que perdía a Kroos y Modric como se pierden reliquias. Y sin embargo, el fútbol es cruel. No perdona la ibris. En noviembre de 2024, durante la concentración de Inglaterra para las Nations League, Jude se resintió de nuevo. Un entrenamiento ligero, un sprint inocente, y el dolor lo dobló como a un junco. Southgate, el seleccionador con cara de profesor paciente, lo mandó de vuelta a Madrid. Pero el daño estaba hecho. Resonancias, artroscopias, consultas con expertos en Qatar y Estados Unidos. El veredicto fue un mazazo. No una rotura limpia, que se opera y se vuelve en 6 meses, sino una degeneración cartilaginosa, un desgaste prematuro causado por el genoma de un velocista en un cuerpo de maratonista. Tendinitis crónica con riesgo de artrosis acelerada. Rezaba el informe, palabras que suenan a sentencia en latín médico. Bellingham, siempre estoico, guardó silencio mientras el club filtraba optimismo. Semanas de baja. Pero los insiders, esos cuervos del periodismo deportivo que husmean en vestuarios, sabían la verdad. Y llega el fatídico 1 de noviembre de 2025, en Wembley, durante un amistoso Inglaterra-Francia que olía a revancha post-Euro. El estadio rebosaba, 90.000 almas gritando himnos. Pero Jude, en la zona mixta post-partido, no sonreía. Un periodista de Sky Sports, con la astucia de quien huele sangre, le pincha. «¿Qué pasa con tu rodilla? Jude, ¿volverás como antes?» Silencio. Luego, esa frase que rompió Internet. «He hablado con el club. Es más serio de lo que pensábamos. 1 año fuera, mínimo, y, bueno, nadie sabe qué pasará después. Pero Madrid es mi casa, y haré lo que sea por volver». ¡Boom! Las redes explotaron. Almohadilla Bellingham out trending en minutos, memes de un Bernabéu vacío como un cementerio de elefantes, y portadas de marca y as con titulares que sangraban tinta. El fin de una era. Nadie lo esperaba. Porque Jude era el eterno, el que jugaba con fiebre y marcaba de chilena. Pero el fútbol no es Disney. Es un circo romano donde los gladiadores caen y el público aplaude mientras piden más sangre. Ahora,
Desgranemos el impacto, porque esta no es solo una lesión, es un terremoto tectónico para el Real Madrid. Económicamente, el club ha invertido en Bellingham no solo millones, sino expectativas, patrocinios con Adidas que facturan fortunas gracias a su cara de niño prodigio, acuerdos con Qatar que lo usan como embajador de pureza atlética. Sin él, el valor de mercado del equipo cae en picado. Transfermarkt ya ajusta cifras, y los inversores, esos tiburones de Florentino, empiezan a removerse. Deportivamente, el hueco es un abismo. Ancelotti, que ya lidia con un Mbappé caprichoso y un Vinicius que baila al ritmo de sus contratos, pierde a su ancla en el medio. ¿Quién cubre? Camavinga es un toro, pero sin la visión de Jude. Valverde, un motor, pero sin esa magia inglesa. El Madrid, que soñaba con un triplete en 2026, ahora mira la Champions con recelo. Sin Bellingham, el pressing alto se desmorona y equipos como el City de Guardiola, que huele debilidades como un sabueso, acechan. Y no hablemos de la afición. El Bernabéu, que coreaba su nombre como un mantra, ahora murmura dudas. Y si no vuelve el mismo, se oye en los bares de Chamberí. Es la peor noticia porque toca la fibra. El Madrid no gana trofeos, fabrica leyendas. Y Bellingham era la forja viva. Pero vayamos más allá, porque esta historia revela las grietas de un deporte que se devora a sí mismo. El calendario FIFA, esa ida burocrática, programa partidos como si los jugadores fueran robots chinos. 65 encuentros por temporada, más pretemporadas en Asia que dejan jet lag crónico, más elecciones que exprimen hasta el último gramo de testosterona. Bellingham, con 102 partidos en 2024 entre club y país, es víctima paradigmática. Estudios de la UEFA, esos informes secos que nadie lee hasta que estalla una crisis, advierten desde 2022. El riesgo de lesiones crónicas sube un 40% en atletas sub-25 con más de 50 partidos anuales. Explicado simple. El cartílago de la rodilla, esa almohadilla que absorbe impactos como un airbag, se desgasta por fricción repetida. En Jude, con su estilo de correr inclinado y tackles frontales, el estrés acumuló como nieve en avalancha. No es mala suerte, es diseño defectuoso del sistema. Y el Madrid, con su maquinaria de alto voltaje, acelera el proceso. Entrenamientos a 120%, gimnasios que parecen laboratorios de la NASA, pero sin pausas reales. Ironía sutil. El club que inventó el jugar bonito ahora juega al límite y pierde piezas maestras. Mientras el mundo digiere la bomba, Bellingham se refugia en Madrid, en una casa discreta en La Moraleja donde los paparazzi merodean como buitres. Publica en Instagram una foto suya en el sofá, con muletas y una sonrisa ladeada. Trabajando en silencio. A la Madrid. Los comentarios son un torrente. Amor de fans que lloran píxeles, de trolls que lo llaman débil y mensajes de leyendas como Zidane. Vuelve más fuerte, pequeño. Pero en las sombras, el club trama. Florentino, maestro del ajedrez, ya sondea el mercado. Un medio uruguayo de PSG, quizás un regreso de Odegaard soñado. Ancelotti ajusta tácticas, más posesión, menos transiciones salvajes. Y Jude, en sesiones de fisio que duran horas, lucha contra el espejo, horas de natación para no cargar peso, crioterapia que congela el dolor como un invierno siberiano, y sesiones mentales con psicólogos que le recuerdan que Beckham volvió de peores. Porque sí, hay precedentes. El inglés, con su tobillo destrozado en 2002, regresó para ganar la Premier y la Champions. O Iniesta, con su corazón latiendo irregular, que se reinventó en Japón. Bellingham podría ser el próximo, pero el podría es el veneno que carcome esperanzas. Y si ya estás flipando con cómo un chaval de 22 puede mover montañas y luego derrumbarlas, suscríbete al canal ahora mismo, que lo que viene sobre las conspiraciones detrás de las lesiones en el fútbol elite te va a dejar con la mandíbula en el suelo. No te lo pierdas, porque aquí desmontamos mitos sin piedad. Profundicemos en el contexto histórico, porque en Madrid no es un club, es una dinastía con cicatrices que sangran lecciones. Desde 1902, cuando se fundó como Madrid Fútbol Club, en un café de la Puerta del Sol, ha sido sinónimo de resurrecciones. La guerra civil lo diezmó, pero renació con Bernabéu como visionario, comprando a Di Stéfano en 1953 por un puñado de millones que hoy comprarían un barrio entero. 5 Copas de Europa seguidas, un estilo que hipnotizaba al mundo. Pases cortos, gambetas imposibles, goles que eran arte. Pero las lesiones siempre acecharon. Puskás con su diabetes, Gento con rodillas de goma. En los 70, el declive. Años sin títulos, hasta que la quinta del buitre irrumpió como un huracán juvenil.
Pero Amavisca, Michel, todos tocaron el cielo y luego el suelo duro de las roturas. La era galáctica de los 2000 fue un circo de estrellas. Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham. Éxitos efímeros, lesiones que costaron fortunas. El brasileño, con sus músculos de titán, sucumbió a fascitis plantares que lo tenían cojeando como un pirata. Y ahora, Bellingham. El patrón se repite como un guión escrito por un dios caprichoso. ¿Es maldición? No, es el precio de la ambición. El Madrid gana ligas, pero pierde almas en el intento. Desde la perspectiva científica, esta lesión es un caso de estudio andante. El cartílago articular, esa gelatina elástica que cubre los huesos como un guante de lujo, se regenera lento como un glaciar en verano. En atletas como Jude, con picos de aceleración que generan fuerzas de hasta 5 veces su peso corporal, el desgaste es exponencial. Un estudio de la Universidad de Stanford, publicado en The Lancet en 2023, analizó a 500 jugadores élite. Aquellos con más de 4.000 minutos por temporada muestran un 28% más de riesgo de osteoartritis prematura. Explicado sin jerga, imagina tu rodilla como una rueda de coche en rally. Frenas, aceleras, giras sobre grava. Al final, la goma se calva. Tratamientos. Plasma rico en plaquetas, inyecciones de células madre que suenan a ciencia ficción pero que solo ralentizan el reloj. Jude optará por lo mejor. Cirugía mínimamente invasiva en Baviera, con un cirujano que operó a Neuer, seguida de rehab en Dubái donde el sol y los fisioterapeutas trabajan milagros. Pero el retorno no es garantizado al 100%. Estadísticas dicen que el 70% vuelve, pero solo el 40% al nivel previo. Duro, pero real, el fútbol no regala segundas partes. El impacto en Inglaterra es otro capítulo fascinante. Bellingham era el faro de la nueva generación post-Kane. Saka, Foden, Rice, todos orbitando su carisma. Sin él, Souček mira las clasificatorias para el Mundial 2026 con un escalofrío. Francia, con su armada de Mbappé y Camavinga, se relame. Y en Dortmund, donde lo forjaron, hay un vacío nostálgico. Reus se retiró, Brandt se marchó, y Jude era el último hilo dorado. Ironía. El club que lo vendió por oro ahora llora lágrimas de cocodrilo, mientras el Madrid paga la factura. Pero no todo es doom and gloom. El fútbol es resiliencia. Recuerda a Xabi Alonso, que se rompió el tobillo en 2006 y volvió para ser el cerebro del Liverpool de Estambul. O a Van Dijk, destrozado por un tackle en 2020, que resucitó como Fénix en Anfield. Bellingham, con su mentalidad de acero fruto de sesiones con coaches que le enseñan a visualizar victorias como un yogi en trance, podría scriptar su propio comeback. Imagina, verano de 2026. Pretemporada en Estados Unidos, Jude salta al césped de Los Ángeles con una rodilla reforzada como un implante de titanio. Primer toque, un pase milimétrico a Vinicius que acaba en gol. El Bernabéu estalla y el ciclo se cierra. O no, quizás se reinvente como regista puro, tirando del hilo desde atrás, como un Pirlo con acento de Brumie. Las posibilidades bailan, y eso es lo que mantiene enganchado a este circo. Mientras tanto, el Madrid sigue girando. Próximo partido, contra el Liverpool en Champions, sin Jude, pero con un Ancelotti que ajusta piezas como un relojero suizo. Mbappé carga el fusil, Rodrigo asume galones, y los canteranos como Arda Güler, ese turco de magia pura, piden sitio. La afición, fiel como un perro labrador, llenará el estadio con bufandas y cánticos que desafían la física acústica. Y en las redes, el debate arde. ¿Trauma o oportunidad? Porque el Madrid ha ganado sin Reyes antes. En 2014, sin Cristiano en plenitud, remontaron todo. Esta bomba podría ser el catalizador para una hornada de héroes inesperados. Y hablando de héroes, si esta disección de un imperio tambaleante te ha dejado con ganas de más verdades incómodas sobre el fútbol que no cuentan en los resúmenes, dale al botón de suscribirte ya. Que los próximos vídeos van a destapar cómo los clubes manipulan calendarios para exprimir a sus estrellas. No es conspiranoia, es negocio, y aquí lo contamos sin filtros. Avancemos al futuro inmediato, diciembre de 2025. El Madrid encadena empates frustrantes, un 1-1 en el Clásico donde Vinicius falla un penal que duele como un puñetazo, y la presión sube como la marea. Florentino convoca reuniones de emergencia. ¿Refuerzos en enero? ¿Un préstamo de Kimmich del Bayern? Quizás, o apostar por la cantera. Pero el alma del equipo, esa que Jude inyectaba con cada regate, flaquea. Ancelotti, en rueda de prensa, suelta perlas. El fútbol es como la vida,
te quita un brazo, pero aprendes a boxear con el otro. Sutil, Carleto, pero efectivo. Y Jude, desde su exilio terapéutico, envía vídeos motivacionales al grupo de WhatsApp, clips de sus mejores goles, con captions como "esto no acaba aquí". El vestuario responde con emojis de puños. La química, frágil como cristal, se recompone. Globalmente, esta noticia reaviva debates eternos. ¿Debería la FIFA limitar minutos? Clubes vs selecciones, ¿una guerra fría que se calienta? Bellingham se convierte en símbolo. Campañas en Change.org piden pausa para los jugadores, y hasta la ONU, en un rapto de relevancia, menciona el derecho al descanso atlético en un informe. Ridículo a primera vista, pero toca nervio. El fútbol genera 40.000 millones al año. Pero, ¿a qué costo humano? Jude, involuntario mártir, podría catalizar cambio, como Pelé impulsó la profesionalización en los 60. Personalmente, como narrador de estas epopeyas, me fascina la dualidad de Bellingham, el gladiador que ríe ante el dolor, pero que en privado confiesa miedos a su familia. En una entrevista olvidada de 2022, dijo: "El éxito es adictivo, pero el cuerpo no miente". Profético, sin saberlo. Y ahora, con 22, enfrenta el abismo. Retirarse rico pero incompleto o arriesgarlo todo por un legado. Apuesto por lo segundo. Los Bellingham no se rinden, heredan la terquedad de su padre. El final de esta temporada se vislumbra caótico. Madrid peleará la Liga hasta la última jornada, con un hat-trick de Mbappé en el Calderón que selle el título, pero la Champions se evaporará en cuartos ante un Bayern vengativo. Y Jude, en las gradas, animará con muletas, planeando su regreso como un general en el exilio. La peor noticia, sí, pero también la que forja mitos. Porque en el Real Madrid las caídas no son finales, son prólogos a ascensos imposibles. Y cuando Jude vuelva, porque volverá, el Bernabéu rugirá como nunca, recordándonos que el fútbol, en su crudeza, es el espejo más honesto de la condición humana. Frágil, feroz y siempre, siempre renaciente. Pero espera, no apagues aún. Esta bomba ha abierto la caja de Pandora, y lo que sale, historias de lesiones que cambiaron dinastías, es material para noches en vela. Suscríbete si quieres ser el primero en enterarte de cómo Madrid trama su contraataque, porque te lo aseguro, lo que Bellingham ha confirmado no es el fin, sino el comienzo de una saga que va a eclipsar a todas las anteriores. A la Madrid, y hasta la próxima. Pero espera, no apagues aún. Esta bomba ha abierto la caja de Pandora, y lo que sale, historias de lesiones que cambiaron dinastías, es material para noches en vela. Porque el Real Madrid no es solo un club, es un museo viviente de tragedias y redenciones donde cada cicatriz cuenta una epopeya. Recuerda a Raúl, el eterno capitán que en 2005 sufrió una rotura de ligamentos cruzados en un partido intrascendente contra el Athletic, un choque que parecía rutina pero que lo dejó 6 meses en dique seco, justo cuando el equipo se desangraba en una Champions que se escapó por los dedos. Raúl volvió, sí, pero con una marcha menos, y aún así marcó 30 goles esa temporada, como si el dolor le hubiera afilado el instinto asesino. O fíjate en Zidane, el mago francés que en 2002, tras un desgarro muscular en el muslo durante un Francia-Brasil, regresó para orquestar la 10ª en 2014 como entrenador, cerrando un círculo que parecía escrito en las estrellas. Estas no son anécdotas sueltas. Son el ADN blanco, la prueba de que el Bernabéu se alimenta de caídas para levantarse más alto, y Bellingham, con su rodilla traicionera, encaja perfecto en esa galería de héroes maltrechos. Piensa en el vestuario ahora mismo, en Valdebebas, donde el aire huele a alimento y a café recalentado de máquinas que zumban como avispas. Los jugadores se reúnen en el gimnasio climatizado, con paredes de cristal que dan a campos verdes interminables, y el tema es uno solo: Jude. Vinicius, con su risa contagiosa que normalmente llena el espacio, hoy habla en susurros con Rodrigo, recordando cómo Bellingham le salvó el culo en un derbi con un pase filtrado que cortó la defensa colchonera como un bisturí. Mbappé, el nuevo rey galo que llegó con fanfarria y maletas Louis Vuitton, mira su teléfono con el informe médico que le filtró un fisio. Páginas de resonancias en blanco y negro donde la rodilla de Jude parece un mapa lunar, con cráteres que son microfisuras y sombras que son inflamaciones crónicas. C es dur, maíz y Lesford, murmura Kylian, y no es consuelo vacío, es respeto de igual a igual, porque él sabe lo que es cargar un equipo a los 20, con el PSG exprimiéndolo como un limón en jugadas de champán. Ancelotti entra, con su chaqueta impecable y esa calma que desarma bombas, y proyecta vídeos en la pizarra táctica, jugadas sin Bellingham,
Formaciones 4-4-2 con Camavinga y Tchouaméni como doble pivote, Valverde liberado para llegar al área como un misil uruguayo. Adaptarse o morir, dice Carleto, y nadie discute. Han visto cómo el italiano convirtió la salida de Casemiro en una oportunidad para que un chaval como Fede explotara. En las oficinas de arriba, donde los trajes caros reemplazan a las botas, Florentino Pérez camina de un lado a otro en su despacho con vistas al cielo madrileño, teléfono pegado a la oreja hablando con agentes en alemán fluido, herencia de sus días con el Dortmund. No es pánico, es cálculo frío. El presupuesto para enero ya se recalcula. 20 millones para un mediocampista tapado, quizás Frenkie de Jong si el Barça flaquea en su economía de guerra, o un regreso sentimental de Casemiro desde el United, aunque sea por 6 meses. Los patrocinadores llaman. Emirates quiere garantías de que la cara de Bellingham siga en los carteles, aunque cojee. Nike presiona por un documental de su rehab, algo estilo de las Dance pero con muletas y lágrimas contenidas. Y en el departamento médico, un equipo de élite doctores que operaron a Nadal, fisios que resucitaron a Messi post-Bayern, disecciona cada milímetro de esa rodilla. Usan modelos 3D impresos en titanio para simular cargas, inyectan simulaciones de PRP que brillan bajo luces UV como pociones mágicas, y monitorean biomarcadores en sangre que predicen inflamación con precisión de oráculo. No es ciencia ficción, es el Madrid invirtiendo en su joya como un joyero pule un diamante rajado. Baja la cantera, donde los chavales de la fábrica miran al primer equipo con ojos hambrientos. Arda Güler, el turco de 19 con pies de violinista, entrena extra. Tiros lejanos que besan el ángulo, regates que dejan maniquíes tambaleantes. Sabe que sin Jude, los minutos llueven. Nico Paz, el argentino con visión de rayos X, ya debutó en Copa y sueña con ser el próximo organizador. Es la cadena alimentaria blanca, una estrella cae y 10 brotes emergen. Históricamente, así se forjó la grandeza. Butragueño salió de la nada en los 80 cuando el equipo era un caos. Hierro se hizo central leyenda tras lesiones en defensa. Bellingham ausente es oxígeno para ellos, y Ancelotti, con su olfato para el talento crudo, los integra en rotaciones que mantienen fresco al once. En las gradas virtuales, las redes sociales son un campo de batalla. Twitter o X. Como insiste el pájaro azul, arde con hilos interminables, analistas diseccionando su estilo de carrera, con gráficos que muestran cómo su centro de gravedad bajo genera torque excesivo en la rodilla izquierda, comparaciones con Gerrard que se rompió a los 30 por acumulación similar. TikTok explota con edits melancólicos, goles de Jude en slow motion al ritmo de piano triste, captions como el rey exiliado. Y en foros madridistas como Reddit, debates filosóficos. ¿Es mejor un Bellingham al 80% eterno, o arriesgar y perderlo todo? Los memes no faltan. Uno viral muestra a Jude con muletas frente al Bernabéu, y Ancelotti susurrando "te necesito" como en una telenovela. Pero bajo el humor, late preocupación real. La afición, esa que gasta sueldos en abonos y viaja a Sevilla en bus nocturno, siente vacío como un familiar enfermo. Mandan cartas a Valdebebas, camisetas firmadas, incluso un grupo de ultras organiza una vigilia con bengalas blancas fuera del estadio, coreando su nombre hasta que la policía disuade con paciencia. Desde el ángulo psicológico, Bellingham navega aguas turbulentas. En su casa, rodeado de consolas Xbox donde juega FIFA como terapia, ironía máxima, controlando su versión virtual mientras la real duele. Habla con un coach mental que voló desde Liverpool. Sesiones diarias. Visualización de regresos triunfales, meditación guiada donde imagina el cartílago regenerándose como raíces en tierra fértil. Lee biografías, Open de Agassi, sobre comebacks post-lesión, y escribe en un diario que guarda bajo llave, entrada sobre miedo a no ser el mismo, a que los niños en Stowbridge lo recuerden como un que pudo ser. Su familia lo ancla, madre Denise cocinándose pie para recordarle raíces, hermano Jove, otro talento en Sunderland, mandando vídeos motivacionales. No es debilidad, es humanidad en un deporte que la esconde tras máscaras de invencibilidad. Económicamente, el Ripple Effect es un tsunami silencioso. El valor de Bellingham en el mercado cae de 180 a 100 millones overnight, según algoritmos de CIES, impactando balances que Florentino presenta a junta directiva. Patrocinios personales, su deal con Adidas de 20 millones anuales, incluyen cláusulas de rendimiento. Si no juega 30 partidos, se recortan. Pero el club cubre. Seguro Joyce de Londres paga 50 millones por baja prolongada, un colchón que permite respirar. Y en la bolsa, acciones del Madrid cotizadas desde hace años, bajan un 3%, borrando 200 millones en capitalización. No es drama.
Es realidad de un imperio donde un jugador es activo e intangible. Comparativamente, mira al Barça. Cuando Ansu Fati se rompió en 2020, el club entró en espiral, vendiendo humo con jóvenes que no cuajaron. El Madrid, con su estructura de acero, absorbe mejor, academia profunda, scouts globales, un presidente que negocia como un tiburón en aguas profundas. Esta crisis revela fortalezas ocultas, como un iceberg que muestra su masa bajo la superficie. En el plano táctico, sin Jude, el Madrid muta. Su presión alto, esa asfixia que ahogaba rivales en su campo, se modera, más posesión, transiciones controladas. Ancelotti dibuja en servilletas su hábito legendario, un 4-3-3 con Mbappé falso 9 en rotación, Vinicius en izquierda pura, Rodrigo flotando. Ensayan en entrenos, balones largos de Alaba, recuperaciones de Rudiger que parecen tackles de rugby. Funciona en simulación, pero falta el caos creativo de Bellingham, ese pase inesperado que rompe líneas como un rayo. Culturalmente, esta noticia trasciende el deporte. Periódicos serios como El País dedican editoriales. El costo humano del espectáculo, citando a Jude como ejemplo de generación quemada. Documentales en Netflix ya pujan por derechos. Bellingham, la rodilla que paró un imperio. Y en escuelas de fútbol inglesas, entrenadores citan su caso para predicar rotación. Pausas, escucha al cuerpo lecciones que suenan obvias pero que el élite ignora por gloria. Suscríbete si quieres que desmenuce en el próximo vídeo cómo Madrid ha sobrevivido a peores, la marcha de Figo, la era post-cristiano. Con datos que no verás en highlights. Porque esta no es una lesión. Es un punto de inflexión disfrazado de tragedia, y te lo contaré paso a paso, sin adornos innecesarios. Incluso en la selección inglesa, el eco retumba. Southgate ajusta, Maino, el chaval de United con madurez de veterano, hereda el mediocampo. Rice asume capitanía interina. Partidos venideros contra Albania, un trámite, se juegan con un hueco que todos sienten, como una orquesta sin director. Y en Dortmund, donde Jude dejó huella, el club cuelga una camiseta suya en el Museo del Signal Iduna, con placa, el inglés que nos enseñó a soñar. Nostalgia pura, pero también recordatorio, talentos pasan, legados quedan. Volvamos al Bernabéu, ese coliseo donde la historia se escribe en sudor. Mañana hay entrenamiento abierto parcial. Fans acuden con pancartas. Jude, el rey vuelve. Niños con su camiseta 5. Padres explicando que las leyendas se forjan en fuego. El club filtra avances. Jude camina sin muletas en piscina. Nada mariposa con gracia felina. Pequeños milagros que alimentan esperanza. Esta bomba, en su núcleo, expone la fragilidad del fútbol moderno, máquinas humanas en un engranaje que no para. Pero también su belleza, resiliencia, comunidad, narrativas que enganchan generaciones. Bellingham no es víctima, es protagonista de un capítulo que, bien escrito, lo elevará más. Porque en el Madrid, las peores noticias suelen ser preludio a las mejores victorias. Y cuando esa rodilla sane con cicatrices como medallas, el rugido será ensordecedor.